Quiero compartir este testimonio de la obra de Dios en mi vida. En el año 2015, Dios me llevó a un desierto durante mi estadía en la ciudad de Lima, Perú, en un departamento situado en La Molina, donde viví durante un año. Dios me habló a través de la palabra en el libro de Oseas, capítulo 2, verso 14 al verso 21. Dice la palabra: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Isi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de tu boca los nombres de los Baali, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. La primera visitación de Dios durante este año fue un día cuando desperté rodeada de ángeles y el amor de Dios que me cubría por todas partes. Solo podía escuchar las palabras de amor que el Espíritu Santo traía a mi alma. Una de las cosas que más recuerdo fue que Él me decía que me había llevado allí para estar a solas conmigo, porque Él me anhelaba celosamente. Yo solo lloraba, porque cuando el amor de Dios se manifiesta en tu vida, solo puedes llorar como un niño pequeño. Una de las impresiones de este hermoso día quedó escrita en mi computadora mientras recibí tan grande visitación de Dios. Dice lo siguiente: esta mañana ha sido una mañana muy especial para mi alma. Por primera vez pude tener la respuesta que tanto anhelé durante mucho tiempo. Dios visitó mi alma sobrenaturalmente para decirme cuál era aquello que Él quería corregir en mi vida. Pero esta mañana ha sido una mañana maravillosa. He despertado y una nueva luz rodeó mi alma, la luz de una revelación tan poderosa que apenas la puedo contener en mi alma. Entonces comencé a escribir, porque esto es tan poderoso que no debe perderse. Nunca vas a triunfar sin esta relación, nunca vas a crecer sin esta relación, no vas a cruzar fronteras y abismos sin esta relación. Esta es la llave que puede abrir tu camino, que puede lograr lo imposible, que puede traer a la realidad cada una de esas promesas que Dios te ha hecho por tantos años. Solo esa relación te hará capaz de ministrar a otros la verdad, y verás vidas derretidas frente al altar implorando el perdón de Dios. ¿Qué nos pasó, iglesia? Nos vestimos de guerreros y eso es bueno, pero olvidamos que ese guerrero intercesor debe tener un pacto de relación con Dios. Dejamos lo más importante y nos vaciamos de poder, porque la fe obra por el amor, y es esa relación de amor con Dios la que te puede llevar a victorias más grandes en tu vida. Así que en esta mañana le doy gracias a Dios, porque no es tan importante lo que hagas, lo que consigas en la vida, tus esfuerzos por ser mejor, tener aceptación o tener un ministerio brillante. Una sola cosa necesitas, y eso es mantener vivo tu pacto de relación con Dios. Sin eso, lo demás no sirve. Y en esta mañana tan gloriosa, cada canción me hablaba de lo mismo. Todo a mi alrededor me envolvió del mismo pensamiento. Era como si resonaban las palabras del Espíritu de Dios diciéndome: solo quiero estar contigo. Te traje aquí para que estés conmigo, para que recomiences este pacto de relación conmigo otra vez. ¿Entiendes ahora cuánto te amo? Haré lo que sea para que estés conmigo otra vez como antes. Entiéndeme cuando te digo que mi espíritu te anhela celosamente. Así es como yo te amo, así es como te amaré siempre. Luego de esa visitación que se produjo muy cerca de la celebración de la Pascua, vino una visitación más fuerte, una visitación de gozo, un gozo que llenó todo mi ser. Y debes recordar que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Dios quería revestirme de ese gozo y lo hizo.
Más tarde pude ministrar ese gozo a otras personas y pastores y lo recibieron. Recuerda que todo lo que Dios hace contigo lo hará con otros también. Él nos fortalece para que nosotros llevemos su fuerza a otros que la necesitan. La tercera visitación ese año fue un poco antes de la fiesta del tabernáculo. Allí Dios se manifestó muy fuertemente conmigo para mostrarme dónde había desviado mis pies de la senda que Él me había trazado. Lo pude ver muy claramente. Allí se cumplió la palabra de Oseas 2:15, donde dice: y allí cantará como en los tiempos de su juventud. Durante un día sábado, festejando el Sabbat con el Señor, me quedé cantando por todo un día, adorando a Dios de una manera tan maravillosa como lo hacía en mi juventud. Y cuando quise acordar, era ya de noche y no había parado de adorar a Dios en todo el día. Después de estos días, en otro día sabático también, Dios me reveló una mañana donde se había desviado mi camino de su llamado en el ministerio. Y allí se cumple el otro trozo de este mismo versículo donde dice: y le daré sus viñas desde allí. Así que el Espíritu me llevó a la profecía que había recibido durante los meses finales del año 2013, a través de un pastor de Costa Rica que ni siquiera me conocía, el cual estaba visitando la ciudad de Córdoba, Argentina. El profeta habló claramente a mi vida. Me había llegado el tiempo de llegar a un lugar el cual había soñado que llegaría, pero aún no había llegado. Y aunque él no mencionó el nombre del lugar en ningún momento, yo sabía que era España. Pero también sabía que no tenía recursos para hacer semejante viaje. Durante ese día sabático, Dios me hizo recordar la profecía de aquel pastor, al cual yo no conocía en absoluto, pero sabía que estaba hablando de parte del Señor a mi vida. Allí le dije que sí al Señor y entré en pacto de obediencia con Él. Después de ese día comenzaron una serie de pruebas en mi vida. Sabía que el enemigo trataría de disuadirme de la decisión que había tomado de obedecer a Dios y de estar alineada a su voluntad. Primeramente tuve una gripe severa y tuve que tomar antibióticos muy fuertes para que no se fuera a mayores. A raíz de esta gripe vino otro síntoma rarísimo que no sabía de dónde provenía, pero era un sudor que me corría por todo el cuerpo y que quedaba empapada en ese sudor. Pensaba era la gripe, pero no era la gripe. Luego, una mañana desperté a las 5 de la mañana con la sensación de no poder respirar. Me asusté bastante porque nunca había sentido nada igual en toda mi vida. Fui a la casa de mi hijo y él me llevó a emergencias donde me dieron algunos medicamentos. Luego en la clínica me dijeron que tenía un ataque de alergia muy fuerte y me dieron inyecciones fuertísimas que hicieron pedazos a mi tubo digestivo. Todo se hacía peor y aún mi cuerpo transpiraba sin parar y no sabía cuál era la causa. Pero una noche durante la celebración de los tabernáculos estaba escuchando a través del internet la celebración en nuestra iglesia en Texas, y esa noche estaba predicando una hermana de otro lugar a la cual aprecio mucho. Mientras ella comienza a predicar, empecé a notar que había cortes en el internet y cada vez eran peores los cortes, al punto que ya no pude seguir escuchando el mensaje de la sierva del Señor. Pero una de las últimas palabras que escuché claramente salir de su boca fueron: levántate de esa cama y ponte a danzar y a alabar a Dios. Esas palabras tocaron lo más profundo de mi alma y me levanté de la cama, apagué la computadora y encendí la música y comencé a danzar y a alabar a Dios con todo mi corazón, como había escuchado en los labios de esta sierva. Transpiré muchísimo, pero sentí liberación y un gozo tremendo en mi alma. Después de esa noche, cuando dieron la repetición de la celebración de la fiesta de tabernáculo de esa noche, traté de grabarlo en mi computadora para escuchar otra vez el mensaje completo de la sierva del Señor y escuchar la parte donde Dios me habló esa noche. Pero me encontré con la sorpresa que esa parte que había escuchado no la había dicho la sierva de Dios. Escuché más de 2 veces todo el mensaje y nunca encontré las palabras que escuché aquella noche. Fue algo muy significativo en mi vida y pienso que fue un ángel del Señor el que me habló en aquel momento. Después de esto comencé a buscar más fuertemente al Señor. Los dolores eran fuertes y la sensación de asfixia tremenda, a tal grado que tenía que dormir sentada. Y recuerdo una noche donde Satanás se presentó mostrándome en la pared un juego de tatetí, como lo llamamos en mi país. Yo me senté en la cama y le dije en alta voz: tú nunca podrás ganar. Aquí el que gana es Cristo y Él está conmigo, así que soy yo la ganadora. Todo esto desapareció de la pared entonces y sabía que el diablo estaba desafiando mi vida.
Así que comencé a declarar la victoria y a reprender todo síntoma mentiroso, las tinieblas que quisiera tenerme confinada en esa cama. Le pedí a Dios que me confirmara ese viaje a España y en esa misma noche Dios me habló específicamente en un sueño donde me decía que tenía que contestar la última pregunta para ser aprobada. Y cuando contestaba miraba la cara de mi profesora que con una sonrisa me decía: estás aprobada y ahora eres promocionada para hacer el viaje. Luego pasamos a una oficina donde recibimos las instrucciones y específicamente nos decían que teníamos que salir el próximo viernes y ese próximo viernes era feriado. Yo comprendí específicamente que iba a salir la próxima estación, que era marzo del año 2016, cuando desperté. Entonces le pedí al Señor que me abriera las puertas en Chile para ir a visitar nuevamente ese país y en esa misma mañana Dios me abrió las puertas. Cuando me dispuse para ir a Chile, el enemigo había preparado un montón de trampas para detenerme. Pero todo lo que hizo no le resultó en absoluto. Primeramente trató de disuadirme diciéndome que a dónde iba a predicar con esa enfermedad que ni siquiera sabía en qué consistía. A lo cual le respondí enérgicamente con las siguientes palabras: el mismo Dios que me sana aquí, me sanará en Chile o a donde quiera que vaya. Mi estómago estaba hecho trizas, no podía comer nada, todo me caía mal y recuerdo que una hermana me ofreció llevarme a comprar los pasajes para Chile y después de comprar mi pasaje por fe, me invitó a un restaurante donde puedes comer todo lo que quieras. Eso fue demasiado tentador para mí. No estaba comiendo nada pesado porque mi estómago había quedado muy debilitado con tanta medicina. Pero me dije: en el nombre de Jesús voy a comer por la fe. Y comí. Sinceramente pensé que me sentiría mal después de esto, pero no fue así. Nada me hizo mal aquel día y comprendí que Dios me había dado la victoria cuando fui como un acto de fe a sacar mi pasaje para Chile. La fe sin obra es muerta, pero cuando tú pones por obra la fe suceden cosas extraordinarias como las que me sucedieron a mí. Después de eso, el enemigo seguía planeando cómo detenerme y lo siguiente que hizo fue hacer que se me pasara por alto en mirar bien el horario de salida del autobús y me confundí y lo perdí. Perdí el dinero del viaje y no me quedaba mucho dinero para poder llegar a Chile. Pero en fe otra vez, la fe puesta por obra, saqué otro pasaje con el resto de dinero que me quedaba, con lo cual sabía que no llegaría con casi nada de dinero a Chile, pero no iba a quedarme. Llegué a Chile y no solo estaba completamente sana, sino que Dios me dio todo lo que necesitaba para esa estadía allí. Prediqué a más de 14 pastores en una reunión donde fui elegida para hablar enfrente de todos esos pastores a quienes nunca había conocido. Al segundo día de mi estadía en Chile, el Espíritu Santo me habló diciéndome en sueño: te he traído a Chile para que abra los ojos de mis siervos y después de esto te llevo a Europa. Yo me preguntaba, ¿por qué me decía Europa? Porque hasta lo que yo entendía tenía que ir a España. Pero Dios nunca se equivoca. Yo no iba a llegar a España, sino a Francia. Y así fue como Dios preparó todo para que yo llegara a Francia. Y desde allí por fe tenía que llegar a España, donde prediqué durante 2 meses y medio. Dios ya tenía todo preparado para mí. Y fue tremenda la bendición de conocer tan bellos lugares y hermanos y ministerios preciosos que me recibieron con gran amor. Todo cuanto Dios me había mostrado se cumplió. Dios proveyó todo lo que necesitaba. Nada faltó. Pero aún estando en Barcelona, recuerdo que Dios puso una impresión muy grande en mi espíritu que debía de ir a Buenos Aires, Argentina. Yo sé que Buenos Aires es la capital de mi país y un lugar muy difícil para llegar, donde no conozco a nadie y los pocos hermanos que había conocido no me iban a recibir en absoluto. Pero cuando Dios te dice algo, Él ya tiene la manera en que vas a cumplir lo que Él te manda a hacer. Buenos Aires fue una provincia muy difícil para llegar y quedarme. Siempre estaba tan solo unos días en un hotel y me regresaba. Aparte es una ciudad muy grande y peligrosa, como toda ciudad grande, pero obedecer a Dios es mejor que cualquier sacrificio que puedas hacer. Empecé a orar por este viaje. No había ni la más remota respuesta de ninguna de las personas que conocí en Buenos Aires. Nadie me contestó las cartas que mandé a través de los emails que tenía. Las ayudas que trataban de darme algunos ministros no resultaban para nada. Todo parecía cerrado para mí y cuando yo veo las puertas cerradas, sé que lo que tengo que hacer es orar. Así que comencé a orar y a pedir instrucción al Señor.
Allí comenzaron a venir sueños muy significativos. El primero era que salía de repente con mis maletas y me iba casi sin saludar a nadie, como decidida de pronto a salir de Perú, donde me encontraba en la casa de mi hijo. El segundo sueño tenía básicamente el mismo significado, pero esta vez salía de repente y tomaba un tren que me llevaría hasta un avión que tenía que abordar. El asiento del tren era el 107B y el avión salía a las 5 de la tarde. Esos números eran muy significativos y busqué el significado de los números también. Pero como en el primer sueño yo salía muy decidida y casi no saludaba a nadie, empecé a orar por esos sueños. Sabía que Dios trataba de decirme algo que yo no alcanzaba a entender profundamente. Pero una mañana desperté con un sueño precioso. Estaba vistiéndome de novia, con un vestido precioso de gasa blanco con ribetes color morado. Era un vestido con vuelos muy hermoso y estaba peinándome cuando me di cuenta que tenía zapatos negros con medias negras en mis pies y me los saqué inmediatamente y busqué en un closet unos zapatos blancos preciosos y me los puse. Fue una mañana muy hermosa y empecé a pedir la interpretación a Dios de tan precioso sueño. Y después de algunos días Dios habló a través del capítulo 49 del libro de Isaías y especialmente en unos versículos que se me quedaron incrustados en mi alma. En Isaías 49, versos 16 al 18 dice: «He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros, tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti». Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás vestida y de ellos serás ceñida como novia. Aquella mañana lloré como una niña mientras leía el capítulo 49 de Isaías y lo único que me quedaba bien claro es que Dios planeaba honrarme. Eso es todo lo que estaba entendiendo y me agradó mucho. Pero seguí orando específicamente por mi próximo viaje, que según entendí era a Buenos Aires, pero no había salida a Buenos Aires en absoluto. Comencé a clamar, como dice la Escritura en Jeremías 33:3, «Clama a mí y yo te responderé». Vino el tercer sueño, y este era muy específico, hasta con fechas, nombres de los lugares exactamente. No había duda que debía ir a Buenos Aires, pero este viaje era fe. Eso quiere decir que nadie me esperaría en Buenos Aires y tenía que llegar por la fe. Un día después de una prueba grande que tuve durante mi estadía en la casa de mi hijo, tomé la decisión y hablé con mis hijos y les dije que iba a viajar a Buenos Aires. Mi nuera propuso darme el dinero para el viaje y me prestó su tarjeta de crédito para separar un hotel donde llegar. Nadie me esperaría. En esos días me escribe un hermano de Mendoza diciéndome que había conseguido una persona, al parecer ministro, que iba a recibirme en Buenos Aires. Me quedé sorprendida. Y me comuniqué con esta persona telefónicamente, me llamó un par de veces hablándome de que me iban a esperar y que me iba a presentar a pastores amigos, etc. Solo quiero decirte que el diablo es un mentiroso y que debes poner atención a lo que Dios te dice siempre. Dios me había dicho que era un viaje de fe y que nadie me esperaría, pero salió esta oportunidad y no sabía qué pensar. Pero recordé lo que Dios había puesto en mi alma y no creí en este supuesto ministro, el cual decía que me estaban esperando ya. Reservé mi cuarto de hotel y salí hacia Buenos Aires. Cuando llegué a Buenos Aires, aquel ministro o hermano, lo que fuera, nunca apareció y se descomunicó por completo y comprendí que era un agente del diablo enviado para disuadirme o intimidarme sobre la fe que Dios había puesto en mi alma. Pero no funcionó porque permanecí orando y buscando a Dios en todo momento. Esa relación que debemos tener con Dios en todo momento nos librará de toda trampa que el diablo prepara en contra de nuestras vidas. Hoy estoy escribiendo esto en Buenos Aires, Argentina, donde me encuentro rentando un departamento compartido en el piso 17, donde Dios me instruyó que debía venir y los hechos de los verdaderos hijos de Dios siguen adelante. Pero te digo hoy que la palabra del Señor dice: donde pisara la planta de vuestros pies, será vuestro. Yo tomo en fe esa palabra y la hago mía ahora en el nombre de Jesús. Y esto continúa. Dios te bendiga.